Hola familia, ¿cómo estáis? Qué bien que estéis aquí, bienvenidos y bienvenidas una semana más a la Parroquia en Casa. Qué bien que hayáis sacado este ratito para alejaros un poco de las distracciones y poder enfocarnos en el camino que estamos haciendo juntos. Hoy estoy muy contento no solo porque estéis aquí, sino porque hoy además damos el pistoletazo de salida a una serie nueva. Durante las próximas semanas vamos a estar leyendo la Carta de Santiago y vamos a estar hablando y reflexionando en torno a esta breve carta, pero muy bonita, muy profunda, muy práctica y con mucho jugo. Así que vamos a ir allá, no vamos a hacer demasiadas introducciones, vamos a centrarnos en esta carta de Santiago. Hay algo que tenemos que saber antes de leer, y es que las personas que recibían estas cartas en el momento en el que fueron escritas, al escucharlas y leerlas, seguramente las estudiaban, discutían sobre ellas, las escudriñaban, las examinaban, intentaban averiguar qué tenían que ver con sus vidas, cómo podían ponerlas en práctica, etc. Y todas esas cosas que están relacionadas con el estudio y con la comprensión de esta carta de Santiago está muy bien y son muy importantes, pero principalmente lo que ocurría cuando ellos leían estas cartas es que se encontraban con la palabra inspirada por Dios, se encontraban con que esta palabra les impulsaba a vivir de una manera determinada, les confrontaba, les exhortaba, les corregía, les llenaba de amor, de pasión o de arrepentimiento y les movilizaba para vivir la vida a la que habían sido llamados a vivir. Les movilizaban para amar a Dios y para amar al prójimo. Eso quiere decir que en estas cartas, en esta carta de Santiago en particular, vamos a encontrar información muy valiosa, pero sobre todo vamos a encontrar transformación. Y esto es algo que es muy evidente en esta carta. Vamos a ver que el autor tiene un interés por hacernos comprender que la teoría es buena, que la teoría está bien, pero solamente si esa teoría nos lleva a la práctica. Por lo tanto, nuestro deseo al terminar esta serie y al terminar la sesión de hoy es que hayamos aprendido un poquito más acerca de quién es Santiago, del contexto, de la historia, de por qué y a quién se le escribió, porque todo eso es muy importante, pero que podamos ver que detrás de esta información hay transformación. Es decir, que detrás de esta información el Señor va a decirnos algo de manera particular, que vamos a aprender un poquito más acerca de quién era Jesús y de cómo se encarna la fe. Y de una manera muy concreta, en el pasaje que vamos a leer hoy, vamos a aprender qué tiene que ver las pruebas y el dolor y el sufrimiento con el gozo que podemos experimentar. Vamos a ir al versículo 1. Santiago 1, yo lo voy a poner en pantalla, pero si alguno tiene Biblia en casa, os recomiendo que abráis el libro. El primer versículo dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La carta empieza como empiezan la mayoría de las cartas, con una presentación. Se presenta a Santiago y se presenta como siervo del Señor Jesucristo. La tradición atribuye la autoría de esta carta a Santiago, el medio hermano de Jesús. Aunque no se llamaba Santiago, se llamaba Jacobo. De Jacobo vino San Jacobo o San Giaco, que es de donde viene la palabra o el nombre Santiago. Es decir, que su nombre real era Jacobo. Y me encanta que Santiago, al escribir esta carta, empieza aclarándonos que es siervo de Dios y del Señor Jesús. Y esto es muy importante porque no siempre fue así. En la Biblia hay un patrón que nos encontramos constantemente a lo largo de toda la Biblia, en el que vemos cómo los hermanos no se llevan bien. Normalmente hay un hermano que está lleno de gracia, de favor, que le caracteriza la bondad o la sabiduría, y hay otro hermano al que le caracteriza la envidia, la ira o el rencor. Vemos esto desde el principio, la historia de Caín y Abel, lo vemos en Jacob y Esaú, lo vemos en la historia del hijo pródigo, lo vemos también en, por ejemplo, los hermanos de José y José, y de una manera un poquito más suave lo vemos también en Marta y María, por poner algún ejemplo. Imaginaos lo difícil que era para los hermanos de José tener que admitir que José era un escogido por Dios.
Creo que no sería fácil para ninguno. Bien, pues imaginaos el nivel de paciencia de Santiago, porque Santiago no solamente tenía que creer o admitir que su hermano había sido escogido por Dios, sino que era el Hijo de Dios, que era Dios hecho carne. Creo que para ninguno de nosotros sería fácil admitir que nuestro hermano es Dios. Creo que estamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad? Juan 7 nos cuenta un poquito cómo era el ambiente o la relación que podían tener Santiago y Jesús. Os leo. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y luego te aclara el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Es decir, que los hermanos aquí le están hablando irónicamente. Es como si tuvieses un amigo que te dice que canta muy bien e insiste con lo de que canta muy bien y tú, para quitártelo de encima y que se le quite la pájara de la cabeza, le dices, oye, si de verdad quieres darte a conocer con tu talento musical, pues preséntate a La Voz. A ver si así va a las audiciones, hace el ridículo y por fin comprende que no canta tan bien como él cree que canta. Pero en este caso los hermanos le están diciendo a Jesús esto porque no creen que sea Dios, porque no creen en su poder o en los milagros o en lo que él les está diciendo. Por lo tanto, le animan irónicamente a que se dé a conocer en una ciudad más importante. Pasó de ser alguien que se burlaba de Jesús a ser alguien que se consideraba siervo de Jesús. Y tenía esto tan claro, Santiago, que decide presentarse como siervo de Jesús antes que como hermano de Jesús. Le pareció mejor presentación, le pareció más acertado y más fiel a la realidad el presentarse como siervo que como hermano. Tan convencido estaba de eso que no solamente se presentó como siervo de Jesús, sino que él servía a la iglesia. Él fue uno de los padres de la iglesia en Jerusalén y de los primeros pastores de la comunidad de Jesús en el primer siglo. Sabemos que la carta la escribe Santiago y el mismo versículo 1 nos dice a quién está escribiendo esta carta. Dice que escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Escribe principalmente a judíos cristianos que se han visto obligados por temas de persecución y hambruna a salir de su tierra y tener que ir a otros lugares. Escribe una comunidad de creyentes que está fuera de casa, que está en el exilio, que vive en una tierra que no conocen, en donde son extranjeros, en donde probablemente no son bien recibidos, están rodeados de otra cultura, de otras religiones, de otras costumbres y de otros dioses. Está escribiendo a personas que no están pasando por un momento fácil, personas que están pasando pruebas, tentaciones y persecución. Creo que en parte la situación de esta comunidad explica el motivo y el tema de la carta que Santiago les está escribiendo. Eso hace que Santiago haga hincapié en unas cosas más que en otras. No sé si recordáis que hace unos meses tuvimos una enseñanza que se llamó Una guía en el exilio. Y vimos cómo cuando salimos de nuestra tierra, cuando nos encontramos en terreno desconocido y estamos en tierra hostil, olvidamos muy fácilmente quiénes somos y qué debemos hacer, por lo tanto. Así que Santiago empieza esta carta recordándoles quiénes son. Bueno, vosotros sois esas 12 tribus, vosotros sois el pueblo de Dios escogido. Y en la carta va a dedicar cada una de sus palabras para que sepan qué se espera de aquellos que viven en la fe. ¿Qué se espera de aquellos que han decidido seguir a Jesús y forman parte del pueblo de Dios? ¿Cómo es esa minoría creativa, que fue el término que utilizamos en aquella enseñanza de Una guía en el exilio? ¿Cómo debe comportarse esa minoría creativa en medio del exilio en el que están? Este recordatorio, creo, de verdad, que no es solamente para ellos. Creo que hoy es muy, muy pertinente para nosotros. No solo esta comunidad ha pasado por esta situación. En general, la Iglesia de Cristo vive en la dispersión, vive en el exilio y de una manera muy concreta en este tiempo vivimos separados, especialmente
si creemos que nuestra identidad está basada en lo que hacemos el domingo. Si hemos cometido ese error de creer que nuestra fe es lo que hacemos el domingo, esas horas que apartamos, esas prácticas que tenemos durante el domingo, puede ser que en esta época estemos sintiendo que se nos ha quitado todo eso y que nos esté recordando saber quién somos, cuál es nuestro papel, y eso hace que poquito a poco nos vayamos enfriando, que vayamos perdiendo la pasión por seguir conociendo a Dios, o por estar con los nuestros, o por vivir de cierto modo. Según numerosos estudios, nuestros patrones de comportamiento y nuestras acciones están altamente moldeados por tres cosas. Uno, por los grupos de personas cercanas. Dos, por los grupos numerosos. Y tres, por la gente poderosa. Uno, las personas cercanas, pues nos estamos refiriendo a tu familia, a tus amigos más íntimos, a la gente con la que pasas más tiempo y les compartes cosas personales. Bueno, estos son el primer grupo y uno de los que más influencia tiene en nuestra vida. El segundo grupo son los grupos numerosos, nuestros compañeros de trabajo o esas personas que forman parte de nuestra comunidad. A lo mejor no pasamos tanto tiempo con ellos, pero forman parte de un grupo más grande, o más aún nuestra cultura, nuestra idiosincrasia como país, cuáles son nuestros comportamientos y nuestros hábitos en general, heredados de nuestra cultura. Y tres, la gente poderosa, las celebrities, aquellas personas a las que, aunque sea en secreto, aspiramos a ser como ellos. Eso quiere decir que cuando nosotros nos separamos como iglesia, cuando dejamos de interactuar los unos con los otros, nuestras acciones se van moldeando poco a poco dependiendo del entorno en el que estemos. Así que esta iglesia que estaba en la diáspora, este grupo de personas que se había separado, estaba cambiando algunas cosas en su comportamiento que obligaron a Santiago a ser muy práctico en lo que él escribía en esta carta. Esta comunidad parece que había convertido la fe en un dispositivo más de su vida, en un área más, en algo privado, en algo personal y sobre todo en algo teórico. La presión social que estaban viviendo estaba haciendo mella en su fe y estaban olvidando a qué o a quién se parece la fe. En esta defensa de Santiago de la praxis, de la práctica, el primer tema que saca sobre la fe Santiago es el siguiente, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La verdad es que si yo escribiese a una comunidad cristiana de la que yo he oído que están perdiendo la fe práctica, yo no sé si lo primero de lo que les hablaría sería del gozo. Creo que esto nos cuenta un poquito el carácter pastoral de Santiago a la hora de escribir esta carta. Yo creo que les hablaría de otras cosas prácticas que a simple vista considero más espirituales. Les hablaría de orar, les hablaría de ayunar, les hablaría de estudiar las Escrituras, de pasar tiempo juntos, les hablaría de ser generosos. Pero Santiago decide hablarles del dolor. Y no del dolor, del gozo en el dolor. Pero no de cualquier gozo. Les está hablando de un gozo que se disfruta no cuando las cosas van bien, sino cuando estamos en medio de las pruebas y ahora sí, del dolor. Puede parecernos hasta insensible por parte de Santiago decir esto como muy apático, como que no es capaz de ponerse en los zapatos de los demás y les está diciendo que se gocen en medio del dolor. Y es que encontrar gozo en medio de la prueba yo creo que no es fácil para nadie. Si piensas por un momento en una lista de tres cosas que te aporten mucho gozo, sumo gozo, dice el pasaje. No sé, pues pensaríamos yo en mi caso, en caminar, en la comida, en algunas cosas que a lo mejor no se pueden decir aquí porque hay menores. Y si pensamos en una lista de 10 cosas, pues pensaríamos en
en el deporte, en pasar tiempo con nuestros amigos, en practicar algunos de nuestros hobbies. Y si pensásemos en 100 cosas que escribir en esta lista de cosas que nos aportan sumo gozo, estoy seguro de que creo que ninguno de nosotros escribiría las pruebas. Las pruebas como algo que te aportan sumo gozo. Nadie queda con sus amigos para sufrir. Nadie planea, chicos, vamos a quedar este fin de semana y sufrimos un poco. Lo más parecido que me pasa es cuando mi padre me dice que vaya a su casa a ver un partido del Atleti. O sea, poco más hago para quedar y sufrir con otra persona. Y esto es porque consideramos que el gozo es un sentimiento. Por lo tanto, todo aquello que nos quite ese sentimiento de alegría, de gozo, de felicidad, damos por sentado que no tiene nada que ver con el gozo. Pero Santiago se acerca al gozo desde otra perspectiva totalmente distinta. Dice, tened por sumo gozo. Y la palabra tened no tiene que ver con una posesión. La palabra original se refiere a considerar, dirigir, pastorear, suponer, liderar tu pensamiento. El gozo que podemos encontrar en las pruebas, por lo tanto, no es tanto lo que sentimos cuando llega la prueba, sino lo que pensamos acerca de la situación que estamos viviendo. Las circunstancias no son las últimas responsables de tu gozo, entonces. Entonces, la gente a tu alrededor no es la última responsable de tu gozo, ni tus emociones los últimos responsables de tu gozo, ni tu dinero, ni tu salud. Voy a decir algo que a lo mejor os suena a herejía, pero dejadme terminar, ¿vale? Ni siquiera Dios es el último responsable de tu gozo. Dios es el primer responsable de tu gozo. Es quien ha puesto en ti el Espíritu Santo para que tú puedas disfrutar de ese gozo. Pero el último responsable de ese gozo eres tú, que tienes que considerar la prueba que estás pasando como sumo gozo. Cuando era pequeño, mi padre y mi madre me hacían algo que odiaba muchísimo. Y yo a lo mejor les decía, papá, tengo mucha calor. Entonces mi padre y mi madre me decían, pues imagínate que estás en el Polo Norte. Y a mí eso no me consolaba a nadie, nada. Yo no sé si hay algún niño en la faz de la Tierra al que esto le haya funcionado, pero a mí no me funcionaba para nada. Bien, pues quiero aclarar que Santiago no está haciendo esto. Santiago no está obviando su dolor, no está ignorándoles, no está diciéndoles, ay, ¿estás sufriendo? Pues entonces no sufráis, tened gozo. No les está dando una solución sin sentido, les está diciendo por qué pueden encontrar el gozo en medio de esa prueba. Eso lo vemos en el versículo 3 que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo. Hay veces que al leer este pasaje he interpretado que se está refiriendo al futuro. Es decir, en algún momento sabré que esta prueba va a hacer un trabajo en mí. Otras veces lo he leído como si fuese un mandato, como si Santiago me estuviese diciendo, tienes que saberlo. Y creo que en parte estas dos explicaciones tienen sentido. Pero también creo que cuando nos dice sabiendo es porque en el fondo ya lo sabemos. Piensa en las circunstancias más difíciles de tu vida. Brevemente, ¿vale? No quiero que te pongas dramático en este momento. Esas circunstancias que has logrado superar. Y piensa en las cosas que te han aportado a la vida. ¿Qué virtudes? La madurez, el crecimiento, el fortalecimiento de la fe. Que sabes que si no hubieses pasado por esa prueba, no serías quien eres ahora. Algo que me ha ocurrido en muchas conversaciones con amigos al recordar momentos y épocas difíciles es que a veces uno pregunta, ¿eliminarías eso de tu vida? ¿O borrarías ese recuerdo de eso que viviste? Y casi automáticamente casi todo el mundo dice no, porque en el fondo, como dice Santiago, sabemos que esta prueba de nuestra fe produce paciencia. Las pruebas que nos encontramos en el camino no son pruebas puestas para nuestra derrota.
No son pruebas para acabar con nosotros y demostrarnos que no somos nadie. Son pruebas puestas para nuestro crecimiento y para una revelación personal de nuestra fe. Porque cuando empezamos a hablar de la fe, entramos a veces en un terreno tan abstracto que podemos estar engañándonos, creer que somos alguien, creer que tenemos cierta fe en Jesús y confianza en Él, y en realidad no la tenemos. Hace poco leía este párrafo en el libro El Camino de Jesús, de Eugene Peterson, y creo que viene muy a cuento. Os lo leo. Con frecuencia, la gente reduce la fe a un cliché de sentimientos o fantasías o tendencias, una especie de deseo dirigido al cielo, una inclinación imposible de distinguir de un mero capricho. Más adelante dice, por lo tanto, el camino de la fe exige que lo probemos repetidas veces para poder discernir si estamos tratando con el Dios vivo o con alguna fantasía o ilusión que hemos inventado en un guiso de lujuria e ira, envidia o pereza, orgullo y codicia. La fe que no ha sido probada, teniendo la apariencia de fe, la sensación de fe, el lenguaje de fe, puede ser tan solo una mera ilusión o un sueño adolescente, un soñar erótico, un engaño satánico, un cliché cultural, un encubrimiento de la soberanía propia o algo semejante. Eugene Peterson llama a este tipo de fe una caricatura de la fe. Las pruebas de la fe nos hacen sentir gozo porque nos ayudan a descubrir la realidad de nuestra fe y nos dan la oportunidad de vivir una fe no fingida. Y tenemos que ser buenos observadores para saber cuál es nuestra teología y nuestro sistema de pensamientos acerca de la fe, del gozo y de las pruebas. Porque normalmente le pedimos a Dios que crezca nuestra fe para enfrentar nuestras pruebas. Pero lo que Santiago nos está diciendo es que enfrentemos las pruebas para que crezca nuestra fe. Y no solo nuestra fe. Está hablando de nuestro crecimiento integral, el crecimiento de todo nuestro ser. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago nos está diciendo que hay cosas que solamente podemos obtener después de la prueba, que están al otro lado del sufrimiento, de esa persecución o de esa tentación. Hay cosas que solamente podemos encontrarnos después de haber vivido ese proceso. Debemos tener gozo porque sabemos que nuestra fe está siendo probada y porque al otro lado de esa presión hay plenitud. Vamos a llegar a ese momento en el que no falte cosa alguna. Hay transformación, hay perfección, hay llenura, hay satisfacción. ¿Sabéis lo revolucionario y contracultural que son estas palabras hoy en día? En una época en la que en medio de nuestra cultura se cree que simplemente somos materia, que nuestra vida no tiene ningún sentido ni ningún plan, que no tenemos alma, que somos las piezas de un puzzle pero sin una caja, en la que es cada vez más y más difícil encontrar el gozo. Y es difícil porque hay sufrimiento. Y el dolor no podemos esquivarlo ninguno de nosotros. Los cristianos no podemos esquivar tampoco el dolor. Es más, el dolor es algo muy importante en la vida de los cristianos. Y es el mismo Jesús el que nos dice que si queremos seguir el camino de Jesús, tenemos que tomar nuestra cruz. El problema es que si solamente somos materia sin sentido, sin propósito alguno, si mi vida no tiene sentido, entonces mi dolor tampoco tiene sentido. Y si mi dolor no tiene sentido, entonces la esperanza que me pueda formar en mi cabeza es una estupidez, es absurda, porque no encontramos valor en medio del dolor. Santiago está diciéndonos que el dolor tiene sentido, que el gozo y las pruebas no son antagónicas, no son héroe y villano, no son blanco y negro, son amigas y una nos lleva a la otra. Y esto me encanta. Si en Cristo puedes tener gozo cuando las cosas van bien, y en Cristo puedes tener gozo cuando estás pasando por pruebas, quiere decir que el gozo de Dios es inevitable para sus hijos y sus hijas. Es inevitable, lo tienes a disposición
en cualquier circunstancia por la que estés pasando. ¿Por qué deberíamos creer a Santiago? Porque lo que está diciendo va lo suficientemente en contra de la lógica y del sentido como para creer que lo que está diciendo es verdad. Santiago no está siendo apático, ni mucho menos. Santiago sabe lo que es pasar por una prueba difícil. Santiago pasó por momentos de pobreza. Es más, hay un momento en el Nuevo Testamento en el que vemos cómo Pablo tiene que recoger una ofrenda para la iglesia que él estaba pastoreando porque lo estaban pasando realmente mal. Santiago pasó por muchas pruebas y persecución. Y Santiago tenía tan claro esto acerca de las pruebas y el gozo que murió como un mártir. Porque estaba seguro de que hay gozo en la prueba. Estaba seguro de que hay transformación después de esa situación de dificultad por la que pasamos. Pero lo mejor es cómo llegó Santiago a esa conclusión. Antes estábamos hablando de que Santiago era una persona era un hombre que se burlaba de su hermano y que no creía que su hermano era Dios. Vamos a ver el momento en el que cambia todo eso. En 1 Corintios 15, desde el versículo 3, leemos esto. Este es Pablo y está diciendo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, es decir, a Santiago. Después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Claro, cuando Santiago se encuentra con su hermano, al que había visto morir, al que sabía que estaba enterrado, su mundo se da la vuelta por completo. Yo no sé qué sentiría Santiago en ese momento en el que ve llegar a su hermano, qué mezcla de alegría, de vergüenza, de incertidumbre de qué está pasando aquí, de miedo porque su hermano ha vuelto de la muerte y de gozo, todo ese sentimiento mezclado dentro de él. Y hay dos cosas que creo que cambiaron en la perspectiva de Santiago. Una de ellas es que cambió su perspectiva acerca de la vida. De repente su vida ya no giraba en torno a las cosas que a él le podían interesar. No sé qué sería. La ley, la religión, la política, la pescadería, la ganadería, la carpintería, los amigos. No sé cuál era su prioridad en la vida, pero a partir de ese momento su perspectiva de la vida cambió totalmente y empezó a ser un siervo de su hermano Jesús. Pero no solamente cambió su perspectiva de la vida, también cambió su perspectiva de la muerte. Lo que él pensaba acerca de la muerte resulta que no era la realidad. Lo que todo el mundo pensaba acerca de la muerte no era la realidad. Resulta que la muerte, la prueba, el dolor, eran tan solo una parte del camino y del proceso de transformación. Y que detrás de esto se escondía el gozo, la vida, la fe, la paciencia, la plenitud. Las pruebas solamente son una parte del camino de transformación de los que estamos siguiendo a Jesús. Estos primeros versículos de esta carta durante esta semana me han llevado a orar un poquito diferente y me gustaría proponeros algo. Creo que cuando pasamos por épocas de incertidumbre, al menos a mí me pasa, una de las cosas que más digo en mi oración es ¿qué va a pasar, Señor? Es una de las cosas que más me preocupan. Cuando pasamos por tiempos de incertidumbre, queremos certidumbres, queremos buscar, queremos certezas, queremos buscar algo seguro para nuestra vida. Y lo que queremos es que el Señor nos diga qué hacer de manera muy clara, qué pasará, cuándo y cómo pasará. Hay una canción que se popularizó, creo, en una película de Hitchcock, que en el estribillo decía: ¿qué será? ¿Qué será? ¿Será? ¿Será? Seguro que la habéis escuchado. También le cantaba José Feliciano.
Y muchas veces en estas épocas de inseguridad, mi oración es esa. Señor, ¿qué será? Lo que quiero es información. Pero al leer este pasaje, me doy cuenta de que hay una pregunta que puede surgir de estas palabras, que puede ayudarnos a enfrentar esta situación mucho mejor. Y es dejar de preguntar qué será y empezar a preguntarle al Señor, ¿quién seré? ¿En quién me voy a convertir después de pasar esta prueba? Esto que estoy viviendo hoy, ¿en qué me está transformando, Señor? Y que dejemos de buscar información y empecemos a buscar transformación. Vamos a vivir un camino precioso, creo, leyendo esta carta. Y un camino que debe empezar porque consideremos, tú y yo, hermano y hermana, como sumo gozo la prueba por la que estamos pasando. Que el Señor os bendiga, que tengáis muy buena semana y esperamos veros muy pronto.